Hola, ¿qué tal? Te habla el ingeniero Ángel Suárez. Este video trata acerca de un ejercicio resuelto de presión hidrostática. El enunciado dice lo siguiente: determine la presión que debe de soportar una persona si se sumerge a una profundidad de 5 metros en el río. Este ejercicio debemos de tener en cuenta lo siguiente, que como se trata de presión hidrostática, debemos de utilizar la densidad del agua, la aceleración de la gravedad y la presión atmosférica. Estos tres datos debemos de utilizarlo. Entonces, como datos tenemos lo siguiente. Tenemos que, como es en un río, se supone que es agua dulce, por lo tanto, la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metros cúbicos. También vamos a utilizar la aceleración de la gravedad como datos, que en la Tierra es una constante de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. La persona se sumerge a una profundidad, que en este caso será igual a la altura de 5 metros. Y como dije, vamos a utilizar la presión atmosférica, que es una constante de 101.325 pascal. Entonces, en función a la densidad, a la aceleración de la gravedad, a la altura y a la presión atmosférica, vamos a determinar la presión hidrostática. Sabemos por fórmula que presión hidrostática es igual al producto de la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura más la presión atmosférica. Conozco la densidad, que son 1000 kilogramos por metros cúbicos. Conozco la aceleración de la gravedad, que son 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Conocemos que la persona se sumerge a una profundidad de 5 metros. Y conocemos la presión atmosférica, que son 101.325 pascal. Entonces lo que hago es que tomo la fórmula y sustituyo para determinar la presión que debe soportar la persona si se sumerge a una profundidad de 5 metros en el río. Entonces tenemos que presión hidrostática es igual a densidad por aceleración de la gravedad por altura más la presión atmosférica. Sustituyendo tenemos que presión hidrostática es igual a 1000 kilogramos por metros cúbicos, que es la densidad, multiplicado por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, multiplicado por 5 metros, que es la altura, más la presión atmosférica, que son 101.325 pascal. Entonces, lo primero que hago es resolver este producto de aquí. Voy a multiplicar 1000 por 9.81 por 5, dando como resultado 49.050. Y como unidad voy a tener kilogramo por metro cúbico por metro sobre segundos al cuadrado por metro. Si trabajo con las unidades, yo puedo tachar aquí metro cúbico, metro con metro cúbico, y aquí voy a tener metro cuadrado. Por lo tanto, voy a tener que presión hidrostática es igual a 49.050 kilogramos por metro cuadrado multiplicado por metro sobre segundos al cuadrado más 101.325 pascal. ¿Qué ocurre? Aquí yo tengo que kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado, esto de aquí, kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado, son las unidades de Newton. Y Newton sobre metro cuadrado son las unidades de pascal. Por lo tanto, presión hidrostática será igual a 49.050 pascal más 101.325 pascal. Si sumamos aquí 49.050 más 101.325 pascal, será igual a 150.375 pascal. Esta es la presión que debe de soportar la persona si se sumerge a una profundidad de 5 metros en el río. 150.325 pascal. Y bien, hasta aquí es nuestro video acerca de un ejercicio resuelto de presión hidrostática. Recuerda que debemos de utilizar la densidad, la aceleración de la gravedad y la presión atmosférica cuando se trata de presión hidrostática a la intemperie, por así decirlo, a la intemperie. Y bien, un ejercicio de tareas que dejaré es el siguiente. Determine la profundidad a la que se sumerge una persona en un río cuando experimenta una presión hidrostática de 256.320 pascal. Ten en cuenta que la presión atmosférica es de 101.325 pascal y la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metros cúbicos. Este es un ejercicio bastante fácil, simplemente hay que interpretar y aplicar los conceptos. El enunciado dice lo siguiente:
Una persona se sumerge en el agua de una piscina olímpica a una profundidad de 8 metros. Determina la presión hidrostática que soporta la persona. Es decir, vamos a determinar la presión hidrostática que soporta una persona que se sumerge en una piscina olímpica a una profundidad de 8 metros. Vamos a tener en cuenta que como se trata de presión hidrostática, vamos a utilizar la densidad del agua, que como es agua dulce, es 1000 kilogramos por metros cúbicos. Vamos a utilizar además la aceleración de la gravedad, que como es en la Tierra, se trata de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y además vamos a utilizar la presión atmosférica, que en la Tierra es de 101.325 pascal. Entonces, como datos tenemos lo siguiente. Tenemos que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metros cúbicos. Tenemos que la aceleración de la gravedad es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos que la persona se sumerge a una profundidad o a una altura de 8 metros. Y además vamos a utilizar la presión atmosférica, que en la Tierra es una constante de 101.325 pascal. Entonces, en función a la densidad, a la aceleración de la gravedad, a la altura y a la presión atmosférica, vamos a determinar la presión hidrostática. Sabemos por fórmula que presión hidrostática es igual al producto de la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura más la presión atmosférica. La densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico, la aceleración de la gravedad es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, la altura o profundidad es 8 metros y la presión atmosférica son 101.325 pascal. Pues lo que hacemos es que tomamos la fórmula y vamos a sustituir en la misma. Sustituyendo tenemos que presión hidrostática es igual a 1000 kilogramos por metros cúbicos, que es la densidad, multiplicado por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, multiplicado por 8 metros, que es la altura o profundidad, más la presión atmosférica, que es 101.325 pascal. Lo primero que hacemos es resolver el producto de aquí. 1000 por 9.81 por 8 nos da un valor de 78.480, y como unidad voy a tener kilogramos por metro cúbico multiplicado por metro sobre segundos al cuadrado multiplicado por metro. Yo sé que metro con metro cúbico nos dará metro cuadrado. Por lo tanto voy a tener kilogramos por metro multiplicado por metro sobre segundos al cuadrado. Quiere decir que presión hidrostática es igual a 78.480 kilogramos por metro cuadrado por metro sobre segundos al cuadrado más 101.325 pascal. Esto que yo tengo aquí, kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, son las unidades de Newton. Y Newton sobre metro cuadrado son las unidades de pascal. Por lo tanto, esto de aquí se convierte en pascal. Por lo tanto, voy a tener que presión hidrostática es igual a 78.480 pascal más 101.325 pascal. 78.480 más 101.325 nos da un valor de 179.805 pascal. Esta es la presión que soporta la persona. Quiere decir que si una persona se sumerge en el agua de una piscina olímpica a una profundidad de 8 metros, su presión hidrostática es de 179.805 pascal. Este es el valor de la presión hidrostática. Y bien, un ejercicio de tareas que dejaré es el siguiente. Determine la profundidad a la que se sumerge una persona en una presa cuando experimenta una presión hidrostática de 250.850 pascal. Tenga en cuenta que la presión atmosférica es de 101.325 pascal y la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metros cúbicos. Este es un ejercicio bastante sencillo, simplemente debe de aplicar los conceptos y resolver. El enunciado dice lo siguiente: determine la fuerza que se ejerce sobre el fondo de un estanque de agua que posee un área de 45 metros cuadrados. El mismo tiene una profundidad de 2 metros y está totalmente lleno. No considerar la presión atmosférica, es decir, no vamos a considerar la presión atmosférica cuando estemos determinando la presión hidrostática. Entonces, este ejercicio me dice que determine la fuerza que se ejerce en el fondo de un estanque cuando nos dan el área y la profundidad de dicho estanque. Sabemos que cuando se trata de un ejercicio de presión hidrostática, debemos de utilizar la densidad del agua, que en este caso, como es agua dulce, será igual a 1000 kilogramos por metros cúbicos. Además,
debemos de utilizar la aceleración de la gravedad, que en la Tierra es una constante de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Un dato que me da el ejercicio es que el área del fondo del estanque es de 45 metros cuadrados y que el estanque tiene una profundidad de 2 metros y está totalmente lleno. Entonces, en función a la densidad, a la aceleración de la gravedad, a el área y a la altura, vamos a determinar la presión hidrostática para luego determinar la fuerza. Te explico cómo se hace ahora. Lo primero que vamos a tener en cuenta son las fórmulas. Yo sé que presión hidrostática cuando no tengo presión atmosférica será igual a la densidad multiplicado por la aceleración de la gravedad multiplicado por la altura. Estos datos, tanto la densidad, la aceleración de la gravedad y la altura, la conozco. Por lo tanto, si quiero, puedo determinar la presión hidrostática de una vez. Pero no, vamos a seguir explicando. Cuando se trata de presión ejercida sobre un punto o sobre un área, yo tengo que presión es igual a la fuerza dividido entre el área. Yo conozco el área que son 45 metros cuadrados. Desconozco la fuerza. Ahora, la presión yo la puedo determinar con esta fórmula y una vez conocida la presión puedo despejar de esta fórmula la variable fuerza. Despejando la variable fuerza para luego determinar la presión y luego determinar la fuerza, tengo lo siguiente. Si quiero despejar la variable fuerza, voy a trabajar con la variable área, que como está dividiendo aquí, si yo la quiero eliminar de aquí, lo que hago es que multiplico tanto lo que está a la izquierda como a la derecha de signo de igual por área. Por lo tanto voy a tener lo siguiente. Presión multiplicada por área es igual a la fuerza dividido entre área multiplicada por área. Aquí yo tacho área con área y tengo que presión multiplicado por área es igual a fuerza. Es decir que la fórmula es la siguiente. Presión multiplicada por área es igual a fuerza, que es lo mismo decir fuerza es igual a la presión multiplicada por el área. ¿Qué ocurre? Para yo determinar la fuerza, yo debo de buscar la presión. Y para buscar la presión voy a utilizar esta fórmula. Por eso, cuando encuentre la presión, voy a encontrar la fuerza. Por eso aquí primero estaba la presión y luego la fuerza. Entonces, para la presión, utilizo la fórmula que me dice que presión es igual a la densidad multiplicada por la aceleración de la gravedad multiplicado por la altura. La densidad la conocemos, que son 1000 kilogramos por metro cúbico. La aceleración la conocemos, que son 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y la altura, que será igual a la profundidad, son 2 metros. Sustituyendo en la fórmula tenemos que presión es igual a 1000 kilogramos por metros cúbicos, que es la densidad, multiplicado por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, multiplicado por 2 metros, que es la profundidad o la altura. Si resuelvo aquí 1000 multiplicado por 9.81 multiplicado por 2, nos da un valor de 19.600. Y como unidad voy a tener kilogramos por metro cúbico por metro sobre segundos al cuadrado multiplicado por metro. Aquí yo sé que metro sobre metro cuadrado será igual, sobre metro cúbico, perdón, será igual a metro cuadrado. Por lo tanto, tendré que presión es igual a 19.620 kilogramos por metro cuadrado por metro sobre segundos al cuadrado. Y kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado, que son estas unidades, son las unidades de Newton. Por lo tanto, presión es igual a 19.620 newton sobre metros cúbicos. Y newton sobre metros cúbicos son las unidades de Pascal. Por lo tanto, presión es igual a 19.620 Pascal. Este es el valor de la presión y este valor lo voy a sustituir en esta fórmula para determinar la fuerza. Entonces, colocándolo aquí, para continuar con el ejercicio, tenemos que presión es igual a 19.620 Pascal. Entonces, para la fuerza, utilizo la fórmula que me dice que fuerza es igual a presión multiplicada por el área. Sustituyendo, tenemos que fuerza es igual a 19.620 Pascal, que es la presión multiplicado por 45 metros cuadrados, que es el área. Descomponiendo las unidades del Pascal, que son newton sobre metro cuadrado, voy a tener que fuerza es igual a 19.600 newton sobre metros cuadrados multiplicado por 45 metros cuadrados.
Se hizo la descomposición del pascal para poder tachar la unidad metro cuadrado con metro cuadrado y nos quede como unidad newton. Recuerda que la fuerza se expresa en newton. Entonces tenemos fuerza es igual a 19.600 newton multiplicado por 45. 19.600 multiplicado por 45 nos da un valor de 882.900 newton. Este es el valor de la fuerza. 882.900 newton. Quiere decir que la fuerza que se ejerce sobre el fondo de un estanque de agua que posee un área de 45 metros cuadrados, si el mismo tiene una profundidad de 2 metros y está totalmente lleno, la fuerza ejercida sobre ese fondo es de 882.900 newton. Este es el valor de la fuerza. Recapitulando un poco, tenemos que no se utilizó presión atmosférica. Tanto la densidad como la aceleración de la gravedad no están como datos per se en el ejercicio, es decir, el enunciado no lo dice, pero aunque no lo diga, como se trata de presión hidrostática, debemos de utilizar. Y recuerda que la densidad del agua cuando es dulce o cuando no es salada es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. La aceleración de la gravedad es una constante en la Tierra de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Como no utilizamos presión atmosférica, esta fue la fórmula que utilizamos, que nos dice que presión es igual a la densidad multiplicada por la aceleración de la gravedad multiplicado por la altura. Si hubiésemos utilizado presión atmosférica, simplemente la sumamos aquí. Y una vez determinado la presión, sustituimos en esta fórmula que fue despejada de la fórmula de la presión cuando hacemos presión en un punto, que nos dice que es igual a la fuerza dividido entre área. Si despejamos de esta fórmula la variable fuerza, obtenemos que fuerza es igual a presión multiplicado por área. Como conocemos el área, simplemente buscamos la presión con esta fórmula y una vez determinada la presión, sustituimos en la fórmula y resolvimos. Y bien, un ejercicio de tareas que dejaré es el siguiente. Determine la fuerza que se ejerce sobre una base de 1.2 metros por 1.2 metros, la cual está ubicada en el fondo de una piscina a una profundidad de 3.2 metros. No considerar la presión atmosférica. En este caso es un ejercicio bastante similar. Aquí yo tengo que la profundidad será igual a la altura y el área simplemente vamos a multiplicar 1.2 por 1.2 y tendremos metro cuadrado, tendremos el área. Y luego aplicar los conceptos. Y bien, hasta aquí es nuestro video acerca de un ejercicio resuelto de presión hidrostática. Si te gustó el video, dale me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos videos de análisis estructural, física, matemática y otras. Bendiciones y hasta la próxima. Me voy.